Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio poder estar este día reunidos con el propósito de estudiar su bendita palabra. Quiero agradecerle a Dios porque Él es el que permite que tengamos la oportunidad de encontrarnos a través de esta pantalla y poder estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Por eso quiero invitarlo a orar, quiero que estemos orando, pidiendo a nuestro Dios que nos dé la sabiduría necesaria a mí para compartir su bendita palabra, que ponga las palabras en mi boca y a cada uno de ustedes allí en sus casas para entender el mensaje que Dios quiere transmitir en este día. Quiero pues darle gracias a Dios porque Él ha cuidado de su iglesia y estos días hablábamos de esto, de que la iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta, nuestros templos están cerrados, pero la iglesia está abierta porque la iglesia está trabajando, la iglesia se está moviendo. La iglesia es un organismo vivo que no se puede cerrar y que Dios no va a permitir que sea cerrado, y por eso nosotros tenemos la oportunidad de diferentes medios a través de los cuales podemos compartir su palabra, y este es uno de ellos por el cual yo quiero agradecer. Vamos a orar entonces pidiendo la dirección de nuestro buen Dios para que este sea un tiempo especial que pasemos delante de su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, en esta mañana para estudiar tu bendita palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque es un tiempo especial. Quiero agradecerte, Señor, porque es un tiempo en el que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, Señor, y en el que podemos disponernos en tus manos para hacer tus herramientas, disponernos en tus manos, Señor, para que tú nos uses conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Quiero pedir, Señor del cielo y de la tierra, sabiduría para mis hermanos que están allí en diferentes lugares, en sus casas, a través de sus smartphones, a través de sus televisores, a través de sus computadoras, están escuchando este mensaje. Señor, yo quiero pedirte sabiduría para ellos, para entender este mensaje, y también pedir sabiduría para mí, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo. Padre, estoy muy agradecido contigo, Señor, porque tú has sido fiel al cuidarnos, has sido fiel al guardar a cada uno de nosotros, has provisto para nuestras necesidades, Señor, y pues nuestras vidas están en tus manos, la reapertura de los templos está en tus manos, Señor, pero Padre, ayúdanos como iglesia a ser sabios y a vivir de acuerdo con tu voluntad, a no presionar las cosas, Señor, sino a esperar el tiempo en que tú quieras permitir que volvamos a congregarnos y podamos volver a estar juntos, Señor, disfrutando de esa comunión que solo tú puedes regalar a tu iglesia. Padre, te doy gracias por cada persona que en diferente lugar se dispone para escuchar tu bendita palabra, y pedir que tu Santo Espíritu siga a cargo de este tiempo, Señor, para que sea un tiempo especial, un tiempo de edificación para nuestras vidas, pero también, Señor, que sea un tiempo agradable para ti, Señor, que en lo que hagamos te honremos a ti, que nuestros pensamientos te honren a ti, que nuestras palabras te honren a ti, Señor, que nuestras vidas sean para tu honra y tu gloria, pues con ese propósito tú nos has creado. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en el Salmo 2. Vamos a estar leyendo en el Salmo 2 los primeros 12, bueno, el Salmo tiene 12 versículos, vamos a estar leyendo entonces Salmo 2, versículos 1 al 12. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bien, cuando leemos este salmo, podemos ver esa característica que desafortunadamente en nuestros días la gente no quiere reconocer. Y es que la gente, desafortunadamente, los hombres en su afán de satisfacción personal, no quieren tener nadie que los controle. Quieren hacer siempre su voluntad. Y vemos incluso en nuestras propias vidas como cristianos aún, a veces queremos hacer solo nuestra voluntad, hacer lo que a nosotros nos parece. Se nos olvida que fuimos creados por un Dios perfecto, un Dios soberano, que nos creó no pensando en nuestra gloria, sino pensando en su gloria. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reconocer que hemos sido creados para la gloria de Dios y entonces vivir para la gloria de Dios. Cuando hablo de esta perfección que vamos a estar estudiando en esta mañana, esta característica de Dios, que es su soberanía, hay mucha gente que no quiere aceptar que Dios esté gobernando sobre el universo. Y dicen cosas como, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo es posible que si Dios gobierna el universo haya tanta maldad? ¿Cómo es posible que si Dios está gobernando el universo haya tanto sufrimiento, o haya tanta enfermedad, o haya tanto dolor? ¿Cómo es posible que Dios permita todas estas cosas? ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita cosas malas? Y aún, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita cosas malas para sus hijos? Y por eso vamos a estar acercándonos a este tema de la soberanía de Dios y vamos a ver cómo Él siempre hace lo que Él quiere. Lo hace cuando quiere, con quien quiere, como quiere, pero todo lo hace bien. Quiero que tengamos en mente, tanto en este estudio de esta semana como el de la próxima semana, porque he querido que este tema lo trabajemos en dos momentos. Uno, en el día de hoy, en el que vamos a estar hablando de la soberanía de Dios sobre el universo inanimado. También vamos a estar hablando de la soberanía de Dios sobre los seres espirituales y también la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Pero especialmente vamos a estar hablando la semana entrante de la soberanía de Dios sobre el hombre. Vamos a dedicar un tiempo especial a ver la soberanía de Dios sobre nosotros. Por eso les digo, mis queridos hermanos, que es importante que tengamos siempre en cuenta este versículo que voy a mencionar, y es que dice que a aquellos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aquellos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto para que vamos teniendo en el contexto y vamos a reconocer que Dios tiene el control de todo. No importa cómo lo estés viendo tú en este momento. No importa si estás viendo que hay caos, que hay ansiedad, que hay dolor, que hay muerte, que hay desorden. Esto no se ha escapado de las manos de Dios. Esto está bajo el control de la poderosa mano de Dios y hay un propósito con lo que Él está permitiendo. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo que nos sigue en esta mañana, tengamos en mente ese versículo mientras estudiamos en esta mañana la soberanía de Dios. Debemos decir como definición que Dios es el único en todo el universo que tiene el derecho y el poder de hacer en forma absoluta lo que a Él le place. Él es el único que tiene el derecho de actuar para su propia gloria. La soberanía de Dios significa que Él hace siempre como a Él le place y únicamente como a Él le place. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, pero todo lo hace bien. Muy bien, teniendo en mente esa definición, vamos a hablar inicialmente entonces de la soberanía de Dios sobre el mundo inanimado. Y para hacerlo, quiero que vayamos al Salmo 135 y vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Salmo 135, versículos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios: Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová,
los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hace lo que quiere en todos los escenarios posibles que usted y yo podamos imaginarnos, o en todos los escenarios posibles que usted y yo tenemos la oportunidad de conocer. Dios es soberano en cualquier escenario, porque Él es absoluto. Su soberanía es absoluta sobre todo el universo creado. Y vamos a ver entonces por qué razón el salmista nos insta para que lo alabemos. Porque él dice, alabad a Jehová. Y debemos alabarlo porque Él es el Rey. Y vamos a hacerlo primero porque Él es el Rey sobre el sol, la luna y las estrellas. Vamos a mirar allí en Isaías, en el capítulo 38, versículo 8. Isaías 38, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Observamos en esta oportunidad entonces cómo Dios controla el movimiento de todo el universo. Dios controla toda su creación, no solamente controla el planeta Tierra, sino que controla el sol, la luna y las estrellas. Vamos a mirar, primero vamos a estar observando entonces cómo Dios obró de manera especial en el tiempo del profeta Josué, y vamos a mirar allí en Josué 10, versículos 12 al 14. Josué 10, 12 al 14. Dice la palabra del Señor: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Cuando pensamos en el gobierno que Dios tiene sobre toda la creación, esta escena en la que participa Josué, observamos que es una escena especial. Están en medio de la batalla y el Señor hace que esta batalla dure un poco de tiempo más, o sea, le da más tiempo a Josué para que puedan terminar con la derrota de sus enemigos. Y para hacerlo, mire lo que Dios hace. Dios le dice, permite que Josué diga: Sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en Ajalón. A ver, cuando pensamos en ese momento especial en el que el sol se detiene y la luna se detiene, tenemos que pensar que Dios no paró solamente al sol y la luna. Tenemos que entender, tenemos que reconocer que Dios paró todo el universo. Todo el sistema fue suspendido en un momento por Dios. Dios paró a todos los planetas, todas las estrellas, todas las constelaciones. Fueron paradas en un momento para que el propósito de Dios se cumpliera. Y es importante que reconozcamos que esto se dio de esta manera, porque no hay otra explicación para este tema. Porque si no se hubiera detenido todo el sistema, si no se hubiera detenido todo el universo, los planetas hubieran colisionado contra el nuestro, porque los otros planetas hubieran seguido en su órbita, hubieran seguido su movimiento y hubieran producido una catástrofe.
Sin embargo, lo que observamos aquí entonces es que Dios, al detener todo el universo, le dio la oportunidad a Josué y a su ejército de poder terminar con éxito aquella batalla. Y dice que el sol se detuvo por un tiempo bastante considerable. Vemos entonces cómo Dios atiende a la necesidad de su pueblo y cómo Dios, para pelear por su pueblo, aún detiene a todo el universo. Pero no solamente podemos ver que Dios detiene todo el universo, sino que también Dios obra en el tiempo. Dios tiene control aún sobre el tiempo. En el texto que mencionamos antes, en Isaías, en el capítulo 38, vamos a volver ahí, Isaías 38, versículos, vamos a estar leyendo entonces versículos 4 al 8. Isaías 38, versículos 4 al 8. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Mire qué interesante este texto en el libro del profeta Isaías y esto que Dios hace con el rey Ezequías. Bueno, miremos qué estaba sucediendo con el rey Ezequías. Dice que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran gozo. Observamos en ese texto cómo Ezequías recibe una noticia triste para él, porque viene el profeta para decirle que sus días están terminando, que ya Dios ha determinado poner fin a su vida. Y entonces el rey le clama a Dios, se vuelve hacia la pared, inclina su rostro y ora a Dios y le dice: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Señor, mira, considera cómo he andado delante de ti. Considera mi vida, Señor, y regálame otro tiempo, regálame una nueva oportunidad. Y observamos en el texto cómo Dios determina darle esa nueva oportunidad al rey Ezequías. Y para hacerlo y para que el rey esté tranquilo, para que el rey pueda tener la confianza en que Dios está obrando a su favor, entonces Dios le entrega una señal especial. ¿Y qué señal tan especial es la que el rey Ezequías recibe de parte de Dios? Porque no hace lo mismo que hizo con Josué, no solamente detiene el universo, sino que echa atrás el tiempo. Dice que hizo que el sol se regresara 10 grados. Si entendemos que el sol se regresa a 10 grados, lo que entendemos es que Dios está obrando, devolviendo el tiempo. Dios está devolviendo el tiempo. Cuando nosotros entendemos o tratamos de entender la magnitud del tiempo, vemos que el tiempo corre linealmente, el tiempo va pasando y el tiempo no vuelve, y vemos cómo en la medida que la tierra gira y el sol la calienta, entonces van pasando los minutos, van pasando los segundos, van pasando las horas, van pasando los días. Y si el sol si la tierra se devuelve en este caso y todo el sistema se devuelve, entonces el tiempo está devolviéndose. Es lo que podemos entender de lo que sucedió entonces en el tiempo del profeta Isaías y con el rey Ezequías. Entonces vemos cómo Dios tiene control de todos los elementos del universo. Recordemos que cuando Dios creó el universo, Dios creó espacio, tiempo y materia.
Fueron los tres elementos constitutivos de su creación. Y aquí vemos cómo Dios está controlando cada uno de esos elementos. Vemos cómo Dios está controlando el tiempo, vemos cómo Dios está controlando la materia, vemos cómo Dios está controlando también el espacio. Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control entonces sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas y sobre todo el universo. Pero también podemos pensar en esta mañana en las leyes que Él ha establecido para ese universo. Y vemos que también Dios tiene control sobre las leyes naturales. Cuando pensamos en leyes naturales, pensemos, por ejemplo, si yo cojo una hoja, en esta mañana puedo tomar esta hoja y la dejo caer, ¿por qué la hoja no se va hacia arriba? Porque existe una ley que se llama la ley de la gravedad, y es esta que nos habla de la atracción que el planeta ejerce sobre los elementos que están sobre él. Y en este caso, la fuerza de atracción que el planeta ejerce sobre la hoja hace que la hoja caiga a la tierra y que no suba. Bueno, ustedes me dirán, a veces hemos visto hojas volando. Sí, es probable ver hojas volando, pero no porque la ley de la gravedad no las esté atrayendo, sino que hay otra fuerza que las está impulsando hacia arriba. Y es cuando observamos cuando hay viento, por ejemplo, viento muy fuerte, que eleva las cosas, que hace que las cosas suban. Pero igual no pueden permanecer todo el tiempo arriba, sino que llega el momento cuando esa fuerza del viento cesa y las cosas van a caer nuevamente a la tierra. Entonces Dios tiene control sobre las leyes naturales. Vamos a mirar en el segundo libro de Reyes y vamos a estar mirando en el capítulo 6, el versículo 6. Vamos a mirar especialmente. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Bueno, vamos a leer los primeros 6 versículos aquí para entender toda la historia que estamos trabajando esta mañana. Dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! ¡Era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vemos cómo nuestro Dios, a través del profeta Eliseo, da una muestra de cómo él controla aún las leyes naturales. ¿Qué es lo lógico que sucediera? ¿O qué es lo lógico que suceda? Si usted coge un elemento metálico pesado, denso, y lo coloca sobre el agua, no va a permanecer flotando sobre el agua. Ese elemento pesado, como es un hacha, se va al fondo. Y si en este caso va al fondo del río, pues para este hombre que ha perdido su hacha, pues es muy difícil decir cómo va a encontrar esa hacha. Por eso estaba preocupado: Señor, el hacha era prestada y ahora ¿qué hago? ¿Cómo puedo responder por este elemento que se ha perdido? Por eso viene el profeta en su auxilio, pero no el profeta, sino Dios a través del profeta viene para auxiliar a este hombre. Y vemos lo que hace. Entonces echa un palo en el agua y hace que el hacha flote. Algo que usted y yo, bueno, podemos tratar de hacerlo cuando usted quiera. Vaya al tanque, a la alberca en su casa, o vaya a una piscina, coja un hacha y échela en el agua, y después coja un pedazo de madera y échelo encima a ver si flota el hacha. Bueno, debemos reconocer que eso no va a suceder, a no ser que Dios quisiera mostrar su excelencia y su poder, y quisiera también a nosotros mostrarnos para que pudiéramos ver la soberanía suya obrando de esa manera. Entonces, cuando el profeta echa el palo, el hacha flota sencillamente porque Dios está obrando a través del profeta, y entonces se rompe la ley natural.
rompe la ley natural. Lo mismo podemos observar en diferentes escenarios. Por ejemplo, con la ley natural es que si el hombre muere, ya se va a descomponer y va a volver al polvo. De hecho, es lo que el Señor dice en su palabra. Sin embargo, encontramos un texto en el Nuevo Testamento cuando un hombre murió y fue sepultado, y llevaba 3 días de sepultado, ya estaba oliendo, y viene Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, y viene y le dice al hombre: ven fuera. Y vemos que ese hombre, que ya había entrado en descomposición, sale de su tumba con nueva vida. Dios obrando por encima de las leyes naturales, porque Dios tiene poder para obrar por encima de las leyes naturales. Pero quiero que pensemos en otro escenario. Vamos a ver en el Éxodo 14, vamos a ver a Moisés. Éxodo 14, y vamos a estar viendo entonces a Moisés, Éxodo 14, versículos 21 y 22. Éxodo 14, 21 y 22 dice que: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón. Observamos entonces acá, en este momento, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la cautividad de Egipto, y cuando llegaron frente al Mar Rojo, y ellos creyeron que estaban atrapados porque ya los egipcios venían detrás y no tenían a dónde huir, y Dios les da una salida, porque Dios abre puertas donde no hay puertas, y Dios da salidas que nosotros no podemos entenderlas o que nosotros no habíamos pensado. Y entonces Dios, obrando por encima de las leyes naturales, dice que abrió el mar. Abre el mar de tal manera que hay 2 paredes de agua, 2 muros de agua, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y con qué propósito hizo eso? ¿Con qué propósito abrió las aguas? Sencillamente para que su pueblo pudiera ir por el medio de las aguas y pasar al otro lado del mar. Y dice que los egipcios siguieron también detrás de los israelitas y se adentraron por el medio de este camino que Dios había abierto, solo que también Dios cierra los caminos cuando Él lo quiere hacer. Y cuando su pueblo había llegado al otro lado, entonces también Dios le dice a Moisés que extienda sus manos sobre el mar, y en las aguas volvieron a estar en su lugar y ahogaron al ejército egipcio. Entonces observamos cómo Dios tiene control sobre las leyes naturales. También debemos decir que Dios tiene control sobre las aguas. Y vamos a mirarlo desde el Génesis. Podemos observar cómo Dios controla las aguas. Génesis capítulo 1, versículos 20 y 21. Génesis 1, 20 y 21 dice: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Observamos aquí que Dios dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Dios ordena a las aguas que produzcan seres vivientes. ¿Y qué hacen las aguas? Dice que las aguas produjeron según su género, pero produjeron seres vivientes, todo ser viviente que se mueve, monstruos marinos y aves. Observamos cómo Dios ordena a un elemento de la naturaleza que produzca, y ese elemento tiene que obedecerle. Entonces observamos que las aguas obedecieron a Dios, produciendo lo que Dios les ordenó que hicieran. Ahora, también observamos en el Señor Jesucristo, que también entendemos que es nuestro Dios, es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios, y observamos allí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a mirar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca,
y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Observamos entonces acá que el Señor Jesucristo, como Dios, también ejerce su poder sobre la naturaleza y ordena al agua que se esté quieta. Y el agua le obedece. El mar se queda quieto. Porque Dios tiene control sobre las aguas, porque es soberano sobre las aguas, pero también es soberano sobre la tierra. Y quiero que miremos un texto en Génesis 1, versículos 24 y 25. Vamos a mirar. Génesis 1, 24 y 25. Dice: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Observamos nuevamente aquí cómo Dios habla y su creación obedece. Dios en el comienzo del universo, en el creciente, en el comienzo de todo lo creado, en el principio, Dios le ordena a la tierra que produzca seres vivientes. Y la tierra obedece, porque la tierra está para servir a Dios. La tierra está para obedecer a Dios. Así como las aguas están para obedecer a Dios. Así como el sol, la luna y las estrellas están para obedecer a Dios. Así como todo el universo ha sido creado para obedecer a Dios. Tienen que obedecer y no pueden resistirse. Porque Dios es el Todopoderoso y toda la creación tiene que hacer lo que Él dice. Por eso observamos como el sol, la luna y las estrellas lo obedecen, como las leyes naturales tienen que obedecerle también, y vemos también como las aguas y la tierra lo obedecen. Ahora vamos a cambiar un poco de escenario y vamos a hablar entonces ahora de los seres espirituales. Y debemos decir que Dios ejerce control sobre todos los seres espirituales. Y hablamos de los ángeles, y no solamente estamos hablando de los ángeles que están en el cielo, junto a Él, que lo rodean a Él, sino también de los ángeles que cayeron. Dios tiene control tanto de los ángeles en el cielo como de los ángeles que fueron expulsados del cielo y que hoy están en la tierra y que andan también dando vueltas por acá junto con Satanás, viendo cómo afectan a la creación de Dios. Por eso vamos a mirar entonces en el control que Dios tiene sobre los seres espirituales, y vamos a hablar primero lo que dice allí en 1 de Pedro 3, versículo 22. Vamos a mirar qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice, el cual, a ver, 1 de Pedro 3, 22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí el apóstol Pedro está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que luego de que murió y fue sepultado, resucitó, y después de resucitar subió al cielo. Y después allí en el cielo entonces está ejerciendo el dominio sobre ángeles, autoridades y potestades. Pero ese dominio lo tenía también desde la eternidad, porque los ángeles, las autoridades y las potestades, los seres espirituales fueron creados por Dios. Dios los creó. Y por eso vamos a mirar allí en Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 32. Mateo, capítulo 8, Mateo 8, 28 al 32. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla,
a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Observamos aquí al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ejerciendo autoridad sobre los seres espirituales. Observamos cómo los seres espirituales lo pueden reconocer, y vemos que este hombre que estaba allí endemoniado, los demonios que estaban en este hombre pudieron reconocer a Jesús. Es decir, los ángeles que cayeron, los espíritus inmundos que andan en el planeta Tierra engañando a los seres humanos, reconocen a Dios, pudieron darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso cuando lo ven, él le dice: bueno, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres hacer con nosotros? Pero mire que ellos reconocen que Jesús tiene control, que tiene autoridad sobre ellos. Y por eso le piden permiso, le dicen: permítenos salir de este hombre e ir a estos animales. Ellos no obran, no sencillamente no salen y van y toman posesión de los animales, sino que les dicen al Señor que les permita hacerlo. Observamos entonces que los ángeles caídos se sujetan a la voluntad de nuestro Dios. Pero también los ángeles que no han caído están sujetos a la voluntad de Dios. Vamos a mirar allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, carta a los Hebreos. Vamos a ver lo que el autor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y vamos a estar mirando en el versículos 13 y 14. Dice Hebreos 1, 13 y 14, dice: Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire, qué versículo tan interesante lo que nos dice de los ángeles. Dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Notemos cómo el autor de la carta a los Hebreos presenta a los ángeles como siervos de Dios, como criaturas que existen con el propósito de cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y es que los ángeles, tanto los caídos como los no caídos, existen con ese propósito. Ahora usted estará preguntándose: bueno, ¿y entonces qué hacemos con Satanás? Pero Satanás también está bajo la autoridad de nuestro Dios. Satanás no se escapa al control de la poderosa mano de Dios. Y para hablar de Satanás, quiero introducir ese tema de Satanás pensando en una ilustración. En algunas oportunidades he presentado este ejemplo. Y es que había un hombre, un capitán de un barco en el mar, que sale a pescar. Y estos barcos, cuando pescan en el mar, pues demoran un buen tiempo, a veces un mes, 2 meses por allí en la pesca. Pero ellos van pescando, cogen los peces y los van echando. Algunos barcos tienen refrigeradores en los cuales echar los peces,
pero hay otros que en lugar de usar refrigeradores, entonces usan una piscina. El barco tiene una piscina y en esa piscina del barco entonces se echan los peces para conservarlos vivos hasta que lleguen entonces al puerto y puedan comercializarlos y no se dañen. Ahora, el capitán del barco, de este barco pesquero, tenía un problema. Y era que él pescaba, pero cuando llegaba a la costa para vender sus pescados, resulta que esos peces, por la inactividad, por estar tanto tiempo sin moverse, esos peces llegaban y su carne era muy blanda, era una carne muy delicada que no gustaba mucho en el comercio. Entonces este hombre dijo, ¿cómo soluciono el problema? Y entonces la idea que se le ocurrió fue que cogió un pequeño tiburón y lo echó en la piscina. Cogió el pequeño tiburón y lo echó en la piscina y allí echaba a los peces. El tiburón no podía comerse a los peces porque algunos peces eran pues más grandes que él y aunque trataba de hacerlo pues no lo podía hacer, pero sí hacía algo muy importante este pequeño tiburón y era que hacía que los peces estuvieran en constante movimiento. Entonces, al estar en constante movimiento, cuando llegaban a la costa y eran comercializados, esos peces ya pescados, ya su carne era de buena calidad. ¿Esto para hablar de qué? Para hablar de la función que tiene Satanás en la creación de Dios y especialmente la función que tiene Satanás con nosotros. Y bueno, vamos a verlo en su momento cuando estemos hablando entonces de la soberanía de Dios sobre los seres humanos. Vamos a estar hablando nuevamente de esto. Pero en esta oportunidad solamente quiero que tengamos en cuenta que Satanás está para cumplir su propósito, cumplir el propósito de Dios aún en los seres humanos. Y vamos a mirar, por ejemplo, en Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1, y leemos desde el versículo 6 al versículo 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Observemos en el texto lo que sucede. Viene Satanás para presentarse delante de Dios y Dios le da un ejemplo de su bondad para con un hombre, pero también para mostrar la calidad de ese hombre. Ahora Satanás viene y le dice a Dios, bueno, pero es que a cualquiera que tú trates de la manera como estás tratando a Job, esa persona va a comportarse de esa manera. A lo cual Dios responde, no, pero si quieres, bueno, tócalo, a ver, toca su vida, tócalo, a ver, cáusale daño, a ver cómo reacciona. Y efectivamente Dios le da permiso a Satanás, pero Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder obrar en la vida de Job. Y Dios le da permiso a Satanás para mostrarle a Satanás la bondad, para mostrarle a Satanás la calidad de persona que es su siervo Job. Y Satanás efectivamente obra y afecta la vida de Job, y bueno, conocemos la historia y podemos leerla allí en el libro de Job, pero dice que después de que Job sufrió todo este daño, Dios
lo bendijo con muchas más cosas de las que tenía originalmente. Porque Dios tiene un propósito con su vida. Pero lo que quería resaltar en esa historia es que Satanás, para poder dañar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Satanás no puede obrar si Dios no le da el permiso. Así como hablamos con el tiburón en la piscina, se puede mover y hace que los seres humanos estemos en movimiento, pero si Dios no se lo permite, no puede dañarnos. Mis queridos hermanos y amigos, si Dios no le permite a Satanás que nos haga daño, Satanás no puede hacerlo, porque Satanás está bajo el control de la poderosa mano de Dios y solo puede hacer lo que Dios le permita. Ahora, debemos entender que hay cosas que Dios permite y no aprueba. Es importante que tengamos en cuenta ese concepto, porque entonces pensaríamos o podríamos llegar a pensar, bueno, entonces Dios es el autor del mal. No, Dios no es el autor del mal, Dios no hace nada malo. Aún Satanás, cuando Dios lo creó, era bueno en gran manera, porque cuando vemos en el primer día de la creación, cuando vemos al terminar la creación en el séptimo día, cuando Dios vio todo lo que había creado, incluido Satanás, dice Dios que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, este Satanás, cuando apartó su mirada de Dios, cuando dejó de mirar a Dios, entonces se corrompió y la maldad brotó en su corazón. Entonces la maldad surgió en el corazón de Satanás, pero está bajo el control de Dios y tiene también un propósito dentro de los planes que Dios tiene para su creación. Ahora vamos a mirar también al Señor Jesucristo como Dios obrando con autoridad sobre Satanás. Y para ello vamos a mirar en Mateo, en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dice la palabra? Mateo 4, 10 y 11 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Observamos cómo Satanás se acerca al Señor Jesucristo con el propósito de tentarlo. Bueno, observamos que cuando vemos toda la escena que se está mencionando acá, vemos que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado con ese propósito por Dios allí para ser tentado por el diablo. Y el tentador vino a él para tentarlo. Y ahora, aquí llega un momento en el que el Señor Jesucristo le hace notar a Satanás que Él es soberano y que tiene autoridad aún sobre él. Y le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás tiene que reconocer que ese que tiene al frente es Dios mismo y por lo cual tiene que obedecerlo, porque Dios tiene autoridad aún sobre Satanás y Satanás tiene que irse del Señor Jesucristo y dejarlo. Muy bien, vemos cómo entonces podemos observar la soberanía de Dios sobre el universo inanimado. Ya vimos cómo Dios ejerce su soberanía sobre el sol, la luna, las estrellas, sobre los leyes naturales, sobre las aguas, sobre la tierra. También hemos observado en esta mañana la soberanía de Dios sobre los seres espirituales. Vimos cómo ejerce su soberanía sobre los ángeles caídos, sobre los no caídos, y especialmente vemos cómo ejerce su soberanía sobre Satanás. Pero ahora vamos a hablar de la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Y para ello vamos a mirar entonces en primer libro de Samuel, el capítulo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 7 al 12. Primer libro de Samuel 7 al 12 dice así: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa sus becerros.
Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Observamos en esta oportunidad, esta es una escena bastante curiosa y bastante interesante, porque resulta que los filisteos tienen con ellos al arca de Dios. Y por ellos tener el arca de Dios están teniendo problemas. ¿Por qué tienen problemas? Bueno, ya hablamos de la santidad de Dios y este pueblo no es su pueblo y el arca está en un pueblo que no es el suyo, y entonces este pueblo se empieza a ver afectado porque la esencia, digamos, la santidad de Dios está en medio de ellos, porque el arca que representa la santidad de Dios está en medio de ellos, y entonces empiezan a tener una serie de tumores y tienen una serie de afectaciones, de tal manera que ellos están buscando una solución y dicen, no, lo único que podemos hacer es devolver el arca a los judíos, tenemos que devolver el arca al pueblo de Israel. Y entonces ellos determinan devolver el arca, y lo curioso es la manera como ellos lo hacen. Para probar que realmente era la voluntad de Dios. Y es que ponen a unas vacas, las amarran el carro donde van a poner el arca, lo amarran a unas vacas para que las vacas sean las encargadas de llevar el carro. Y dice que estas vacas estaban recién paridas, cada una tenía su ternero. Ahora, yo quiero preguntarle a los que han tenido la oportunidad de observar a las vacas con sus crías. A veces uno trata incluso de acercarse a la cría y la vaca inmediatamente lo ataca a uno. Y a donde uno lleve la cría, donde uno lleve el ternero, la vaca va a ir detrás y uno se lleva el ternero. Porque la vaca es una criatura que se apega mucho a su cría. Y observamos acá entonces que ellos cogieron a los terneros y se los llevaron y los pusieron aparte. Y a las vacas les amarraron con el carro y las encaminaron, las pusieron por un camino. Ahora, las vacas empezaron a caminar en dirección contraria a la que estaban sus terneros. ¿Por qué las vacas van en dirección contraria a la que están sus terneros? Si en su instinto natural, como Dios las creó, ellas siempre estarían buscando sus terneros. Pero vemos algo adicional, es que estas vacas iban bramando. Es decir, como que no estaban muy contentas con lo que les tocaba hacer. Les tocaba llevar y separarse de sus terneros. Vemos entonces cómo los animales, las criaturas, aún a pesar de que tengan que obrar en contra de su instinto natural, ellas tienen que obedecer a Dios. Y vemos entonces cómo Dios ejerce su autoridad sobre los animales terrestres y cómo estos animales actúan aún en contra de su propia naturaleza para obedecer a Dios. Miremos también en el primer libro de Reyes. Vamos a ver el primer libro de Reyes y vamos a mirar en el capítulo 17, versículos 4 al 6. Primer libro de Reyes 17, 4 al 6 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vemos acá en una oportunidad en que Elías está en confrontación, ¿cierto? Está en confrontación con los ídolos, y Elías ha predicho que va a darse una sequía en Israel, y Dios le ordena a Elías que vaya a un lugar específico, y él va a ese lugar y Dios le dice: yo te voy a alimentar acá, tú vas a beber agua de ese arroyo y yo te voy a alimentar. Pero lo curioso es observar cómo hace Dios para alimentar a Elías. Y es que Dios ordena a unos cuervos que le lleven el alimento a Elías. Ahora, quiero que pensemos en eso, porque es interesante. O sea, ¿cómo es posible que unos animales, unas aves, cojan alimento, cojan carne, cojan pan
con su pico y vayan y lo lleven para que un hombre se alimente. Eso no tiene lógica. O sea, ¿quién de ustedes, bueno, será que hay alguien que pueda amaestrar a unos cuervos para que hagan eso? De pronto usted puede amaestrar a un loro para que coja con su pata, coja una tostada y se la coma. O observamos que hay aves que hacen eso. Pero esto que está sucediendo acá, Dios le está ordenando a los cuervos, criaturas salvajes, no criaturas domésticas, que alimenten a su siervo, el profeta Elías. Y efectivamente, así como Dios dijo a Elías que sucedería, efectivamente así sucedió. Los cuervos le trajeron su alimento en la mañana y en la tarde. Entonces, porque las aves tienen que obedecer a nuestro Dios. Las aves también están bajo el dominio de nuestro Dios. Los animales aéreos obedecen a Dios. Ahora, pensemos en los animales marinos. También usted puede estar imaginando, bueno, pero entonces a una ballena no la mueve nadie. Si usted habla de una ballena como la ballena azul, por ejemplo, un animal de 30 metros de largo, unas 30 toneladas de peso, ¿quién lo va a mover? Eso nadie lo obliga a hacer nada. Sin embargo, Dios tiene control sobre esos animales. Y vamos a mirar en el libro del profeta Jonás. Vamos a ir al profeta Jonás. Profeta Jonás. Se me perdió el profeta Jonás a mí, espero que ustedes lo hayan encontrado primero que yo. Jonás, en el capítulo 1, versículo 17 primero, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, observamos en esta escena, Dios ha ordenado al profeta Jonás que vaya a la ciudad de Nínive y les profetice para que se arrepientan. Pero Jonás no quiere ir a predicar a un pueblo gentil. Y Jonás se rebela en contra de la voluntad de Dios y en lugar de ir hacia Nínive, decidió ir hacia el otro extremo, irse hacia Tarsis, allá para el lado de España. Entonces se va y va en un barco, pero allí Dios interviene y entonces Dios le dijo a Jonás que fuera en una dirección. Jonás va en la dirección contraria, entonces él empieza a obrar de manera especial en el barco donde Jonás va, de tal manera que Jonás tiene que reconocer que está obrando en contra de la voluntad de Dios y dar la solución para que este barco no se hunda con todos sus ocupantes. Y entonces le dice a los ocupantes, a los marineros, que lo echen al mar y verá que la tempestad se va a calmar. Y efectivamente ellos lo echan al mar, y cuando estos hombres echan a Jonás en el mar, dice que Dios tenía preparado un gran pez que tomó a Jonás y se lo comió. Entonces vemos que aún los animales terrestres, los animales marinos, están para el servicio de Dios. Y este era un pez grande, pero no era un pez que tuviera, digamos, su dentadura muy grande, de tal manera que lo hubiera triturado, ¿no? Sino que se lo pasa entero. Y allí permanece en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a Jonás 2:10, y dice que y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces observamos que no solamente Dios obró para que el pez se tragara a Jonás, sino que también Dios obró para que el pez vomitara a Jonás en la playa, y entonces Jonás tuviera que redireccionar sus pasos e ir hacia donde Dios le había enviado, y fuera y predicara a la ciudad de Nínive, donde su predicación, yo quiero decir que Jonás es uno de los predicadores más exitosos en la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Porque Jonás estuvo predicando poco tiempo en la ciudad de Nínive, pero a pesar de que fue poco el tiempo que él estuvo predicando, hubo más de 100,000 convertidos. Yo creo que en la historia de la humanidad no se ha registrado una conversión, un momento en el que más personas se hayan convertido, se hayan arrepentido de sus malos caminos. Pero sucedió por la predicación de Jonás, cuando Jonás fue, porque tuvo que obedecer a Dios, porque Jonás tiene que reconocer también que está bajo la voluntad de Dios, que Dios es soberano y que tenemos que cumplir con su voluntad y con su propósito. Pero ese es el tema que vamos a estar trabajando la próxima semana. Mis queridos hermanos y amigos que nos han seguido hasta este momento, quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido verlo a Él,
especialmente. Ver su carácter, ver en su palabra cómo Él nos habla de su carácter soberano. Ver en su palabra cómo Él nos dice que Él es soberano sobre el universo inanimado. Ver en su palabra cómo Él nos dice que es soberano sobre los seres espirituales. Ver en su palabra cómo Él nos dice que es soberano sobre sus criaturas. Ver cómo ejerce esa soberanía sobre el sol, la luna y las estrellas, sobre todo el universo. Ver cómo ejerce su soberanía sobre las leyes naturales. Ver cómo ejerce su soberanía sobre las aguas. Ver cómo ejerce su soberanía sobre la tierra. Ver cómo ejerce su soberanía sobre los ángeles, caídos y no caídos. Ver cómo ejerce su soberanía sobre Satanás. Verlo ejerciendo su soberanía también sobre los animales terrestres, sobre los animales aéreos y sobre los animales marinos. Eso nos debe tocar profundamente para que reconozcamos que nuestro Dios reina sobre toda su creación. Que lo que está sucediendo en este momento, esa crisis que se está viviendo, ese problema con este pequeño virus, esto no se ha escapado de las manos de Dios. Este virus también está bajo las manos de nuestro Dios y tiene que obedecer a nuestro Dios y es siervo de nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no estemos asustados, porque recuerde el versículo que les dije inicialmente: a aquellos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero entendamos que tiene que ver con el propósito que Dios tiene con su vida y el propósito que Dios tiene con mi vida. Ese propósito no dejará de cumplirse. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana para estar estudiando tu palabra. Gracias porque de manera especial nos has permitido analizar algunos textos, Señor, revisar algunos textos para ver esta característica especial tuya como es la soberanía, verla cómo la ejerces, ver cómo ejerces tu soberanía y ver que tú eres un rey que reina sobre todo lo que creaste y que nada se escapa al control de tu poderosa mano. Padre bendito, que este conocimiento nos llene de paz y de tranquilidad, sabiendo que nosotros te amamos y aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos has entregado en esta mañana para poder disfrutar de tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, ha sido un privilegio poder compartir contigo en esta oportunidad y deseo que el Señor esté bendiciendo tu vida y que su soberanía te esté dando la tranquilidad que necesitas en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad que estamos viviendo. Dios te bendiga.